Del Evangelio según San Mateo. Se adelantó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía 10.000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole: Señor, dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y, además, le perdonó la deuda. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y, tomándolo del cuello hasta ahogarlo, le dijo: Págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: Dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó a llamar y le dijo: Miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero, como yo me compadecí de ti? E indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. Hola amigos y amigas. Puede que recibamos un consejo de alguien que nos diga: no rompas este tenue hilo de la amistad porque una vez roto, aunque lo recompongas de nuevo, siempre va a quedar el nudo. Esto hace referencia a lo difícil que significa el perdón. Podríamos pensar que hay 3 clases de personas o 3 momentos por los cuales puede pasar una persona a la cual le han hecho alguna cosa mala. Primero puede haber esta persona que busque una venganza, que desee tomarse venganza. En segundo lugar, puede haber personas que consideren a la otra persona que le ha hecho algún daño, que lo consideren como un nadie, y entonces comienza esta indiferencia respecto de esta persona. Para mí no existe más. Tercer clase de personas: quien es capaz de hacer algo por alguien del cual recibió una ofensa. Evidentemente, el Evangelio nos invita a tener esta actitud. No solamente no tomarnos venganza, no solamente permanecer indiferentes, sino amar. Evidentemente no es que amamos a los enemigos de la misma manera que amamos a los amigos, pero siempre amar de modo incondicional. El perdón no siempre se siente. Hay personas que están afligidas, personas de fe, personas que quieren hacer el camino de vida cristiana y se sienten afligidas porque sienten que no han perdonado todavía. El perdón es un deseo, el perdón es una decisión. Después de un tiempo puede venir esto de sentirse ya, diríamos, en una situación de liberación interior. Pero lo primero es el deseo, lo primero es querer perdonar. Cuando queremos perdonar, ahí se inicia el camino del perdón. Por lo tanto, no es la venganza lo que caracteriza a un cristiano. Recordemos aquella palabra del Chavo del Ocho que veíamos cuando éramos niños y todavía actualmente: la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Cuando hablamos de perdón, tenemos que pensar en distintos niveles. Primero, perdonarnos a nosotros mismos. Si uno no sabe perdonarse a sí mismo, difícilmente estará capacitado para perdonar a los demás.
El perdón asimismo significa asumir con humildad ciertos límites que nosotros tenemos, que no nos gustaría tener, que no quisiéramos tenerlos, sin embargo ahí están, perdonarnos a nosotros mismos. En segundo lugar, el perdón a los demás. Esto que nos indica el Evangelio de hoy. Luego, pedir perdón a los demás. Pedir perdón a los demás, que es un acto de humildad, reconocimiento de nuestra propia fragilidad. Y luego recibo el perdón que las demás personas realizan conmigo. ¿Qué opinan los sabios del mundo respecto del perdón? Bueno, por ejemplo, veamos el Talmud, este libro de los Hebreos, que dice que en realidad ser piadoso con quien es cruel puede correr un peligro porque lleva a ser cruel con quien es piadoso. Voltaire decía que quien perdona un delito es cómplice de ese mismo delito. Nietzsche, el filósofo Nietzsche, decía, quien perdona es un débil. Y de hecho muchas personas piensan que perdonar es una actitud de debilidad. Quien perdona es un débil, decía Nietzsche, y es un incapaz de hacer valer sus derechos. Finalmente Freud, este padre de la psicología, decía, es necesario vengarse para tranquilizarse. El perdón es dañino, decía, para la salud psíquica. Creo que seguramente hoy, en la actualidad, muchos estaríamos en desacuerdo con estos pensamientos porque sabemos que el perdón es un mecanismo de autosanación, de liberación. ¿La venganza es expresión de humanidad o pertenece a este instinto que nosotros hemos heredado del prehumano? Evidentemente, la venganza no pertenece a la condición humana genuina. El hombre más evolucionado no es el Homo sapiens sapiens. El hombre más evolucionado es el Homo amans, es decir, el hombre que ama. No es el hombre que simplemente sabe y sabe que sabe. No, es el hombre que sabe amar. Este es el hombre más evolucionado, el punto culmen, el punto máximo de la evolución humana. En la época de Jesús, en el judaísmo de la época de Jesús, se insistía mucho en esta necesidad de mantener relaciones pacíficas y de hecho se condenaba la venganza, la ira, el rencor y se exigía reconciliación, se buscaba esta reconciliación. Se decía que si el ofendido muere antes de la reconciliación, el ofensor debía ir a la tumba y colocar una piedra sobre ella y declarar: he hecho el mal contra ti. Por eso se deseaba un ambiente de reconciliación. Sin embargo, la obligación de perdonar se extendía solamente a los miembros del pueblo de Israel y no era un perdón ilimitado. No más de 3 veces, decían los rabinos. A la 4ª vez ya se debía recurrir a la vía legal. Por eso esta pregunta con la que se abre el Evangelio de hoy, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Esta pregunta de Pedro ya indica que Pedro ha tenido un crecimiento, ha entendido ciertas cosas de Jesús. Ya trasciende la barrera de las 3 veces, hasta 7 veces. Pedro entonces ha comprendido que Jesús da un mensaje superior. Pedro está desconcertado. El número 7 indica totalidad, ya lo sabemos. ¿Habrá entonces que perdonar siempre y sin condiciones? El apóstol pide la confirmación de lo que ya ha empezado a intuir. Y la respuesta de Jesús va a ir más allá de lo que Pedro esperaba. Esta respuesta de Jesús, 70 veces 7, no solo es siempre, sino más que siempre. ¿De dónde viene este 70 veces 7? Porque Caín, lo dice el capítulo 4 del libro de Génesis, porque Caín se vengaba 7 veces y Lamec, descendiente de Caín, 70 veces 7. Por lo tanto, el mensaje era claro: cambiar la venganza infinita por el perdón infinito.
De esto se trataba. Jesús entonces se vale de una parábola para hacernos entender mejor a través de la parábola lo que Él quiere enseñarnos. Esta parábola tiene 3 escenas. Una primera escena en la cual el servidor va a pedir al rey que le perdone la deuda. La segunda escena, cuando el servidor se encuentra con su colega, el otro servidor, que le debía. Y la tercera escena, finalmente, cuando el rey manda llamar al servidor que se había portado mal con su compañero. ¿Cuánto debía este servidor al rey? Debía 10.000 talentos. Los talentos, el talento no es una moneda, es una unidad de medida. Un talento equivalía a 36 kilos de oro, pero en tiempos de Jesús el talento llegó a valer 58,9 kilogramos de oro. 10.000 talentos, entonces significa 589 toneladas de oro, un valor incalculable. Si lo vemos en años de trabajo, sacando la cuenta, pensamos que en aquel tiempo hubiera sido 200.000 años de trabajo. Un número incalculable, difícil de medir. ¿Qué quiere decir este número? Dios nos entregó la inmensa capacidad de perdonar. Así como inmenso es este número, Dios nos entregó, puso en nuestras manos la inmensa capacidad de perdonar. 10.000 talentos. Quiere decir que con nuestros pecados nosotros acumulamos una deuda inmensa ante Dios. De hecho, anteriormente, en la versión previa al Padre Nuestro que hoy rezamos, decíamos, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No se trata entonces de una deuda. Más bien quiere decir que Dios pone en nuestras manos una inmensa riqueza, los 10.000 talentos, que es esta capacidad de perdonar. A las más o menos 20 imágenes utilizadas por la Biblia para definir el pecado, se había añadido en los últimos siglos esta otra imagen, antes de Cristo, esta imagen que terminó por prevalecer, la imagen de una deuda contraída con Dios. Esto era el pecado, una deuda contraída con Dios. Y esto, por supuesto, no puede ser, porque el don es gratuito y no convierte en deudores a quienes lo reciben. El don de Dios es absolutamente gratuito. Por lo tanto, esta interpretación de que con el pecado entramos en deuda con Dios no es del todo aceptada. Mostrando una generosidad sin límites, el rey de la parábola, que representa a Dios, enternecido por las súplicas de su siervo, le perdona toda la deuda. Ahora veamos la segunda escena. El compañero, el siervo, el servidor que le debía 100 denarios. 100 denarios. Era muy poquito. Era lo que podía representarse en 3 meses de trabajo. 100 denarios. Si nosotros sacáramos la primera parte de la parábola, aquella en la cual el servidor va a pedirle al rey que le perdone la deuda, esta segunda parte del servidor que le exige a su compañero que le pague, esta segunda parte pareciera totalmente lógica, es lo que nosotros haríamos. El servidor está exigiendo ni más ni menos que su colega le pague lo que le debe. En nuestro concepto de justicia no estaría equivocado. Pero a Jesús le interesa poner en evidencia la distancia entre el corazón de Dios y el corazón del hombre, entre el amor de Dios y el nuestro. Por lo tanto, el mensaje central de la parábola es este. ¿Qué debemos hacer cuando recibimos un mal de alguien? ¿Debemos devolver mal por mal? No. Se trata de un amor incondicional. Un amor que evidentemente no exige una respuesta, un amor total, gratuito e incondicional. ¿Qué espera Dios de nosotros? Espera su misma compasión. Quiere que no mantengamos al hermano esclavo de su pasado.
Hay algunos íconos de Jesús crucificado en los cuales Jesús tiene el vientre hinchado, y no es un error de aquel que realiza el ícono, sino que recordemos que en la mentalidad de la época de Jesús, la mentalidad hebrea en general en la Biblia, los sentimientos se ubican en esta parte de las vísceras, en la panza. Por lo tanto, no en el corazón como en nosotros. Por lo tanto, se trata del amor visceral de Dios, del amor misericordioso de Dios, de este amor grande de Dios. Vamos a la tercera parte, a la tercera escena de la parábola. Pareciera que en esta tercera escena de la parábola, este rey que es Dios, termina siendo tan cruel y nosotros nos quedamos sorprendidos. En realidad se trata de un lenguaje rabínico que Jesús utiliza, y valiéndose de este lenguaje rabínico, la costumbre era poder sacudir al auditorio para que reaccionara de alguna manera. Considerarla como una descripción del comportamiento del Padre que está en el cielo, sería una interpretación blasfema de esta parábola. Lo que nos puede dejar esta tercera parte como mensaje es esto: a quien no sabe perdonar, Dios no lo reconoce como su hijo. ¿Por qué? Porque el hijo es aquel que se asemeja al Padre, y entonces quien no sabe perdonar no es semejante al Padre. No es que nosotros condicionemos el perdón de Dios con nuestro perdón, es al revés. El perdón de Dios, dado a los hombres, hace que nosotros nos sintamos como casi urgidos a perdonar, porque Él nos ha perdonado primero, porque Él nos amó primero. Perdonar es soltar de la mano una brasa encendida. Quien perdona se libera, se saca del corazón un lazo que lo tiene atado. Por eso casi podríamos decir, es buen negocio perdonar. Perdonar no es solamente disculpar, como diciendo, bueno, aquí no pasó nada, hagamos como que no pasó nada. Sí, pasó algo. Lo que sucedió es cierto, pero a pesar de eso, yo te sigo amando. Recordamos las palabras de Jesús en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Muchas personas no son malas porque les sobre maldad, sino porque en su vida les ha faltado amor. Concluyamos con aquella expresión de San Agustín: si un hombre malo te ofende, perdónalo, para que no haya dos hombres malos. Hasta la próxima.